Bien, vamos a tomar nuestros asientos. Bueno, ahora sí me escucha. Bien, pues continuando con los mensajes relacionados hacia lo que nosotros debemos de conocer, que nos enseña la Biblia. Hay muchas cosas que hemos estado aprendiendo, muy valiosas, que generan la cimentación necesaria, que generan en nosotros una perspectiva de poder visualizar los principios que Dios tiene para que nosotros vivamos. Y este domingo y el siguiente estaremos hablando, no tan profundamente, pero sí acerca de los 10 mandamientos. Ya leímos una versión en Éxodo. Hay otra versión que en lo personal me gusta más, la versión de Deuteronomio. La versión de Deuteronomio rompe un poquito con los esquemas de la versión de Éxodo. Y fíjense, para que ustedes sepan que Moisés no fue el que escribió los 5 libros que se mencionan al principio del Antiguo Testamento. Los 5 libros de Moisés no los escribió Moisés. Para empezar, la versión de Éxodo es, sí, más antigua que la versión de Deuteronomio. Se llevan más de 150 años, casi 200 años se llevan de diferencia. Entonces Moisés no vivió tanto para escribir 2 libros diferentes. Pero la versión que hemos leído es una versión que le interesa. Una de las cosas que podemos ver en toda la Biblia es que existe una serie de leyes, y esas leyes, si bien a hoy en día ya no son el requisito para que nosotros podamos conocer de Jesús y de su gracia y obtener la salvación, sin embargo las leyes están ahí para obedecerlas. Habíamos aclarado que nuestro principio de salvación se basa en la fe en Jesús, no en la obediencia. Sin embargo, la obediencia es necesaria como una manifestación de nuestra fe. Por eso Santiago dice que la fe sin obras es una fe muerta. Y yo diría, es una fe fanática, porque podemos hablar muy bien de las cosas religiosas, pero no hacer las cosas como debe de ser, ¿sí? Entonces, los 10 mandamientos es el parámetro universal que tenemos en todas las culturas para poder entender cuál debe ser nuestra actitud, nuestras acciones, nuestros comportamientos de convivencia sana. Miren, los 10 mandamientos, digamos, fueron como que el conocimiento que más ha impactado en el mundo. Sin embargo, no fue los judíos las primeras culturas que establecieron un decálogo. Ya antes, los babilonios, miles de años antes, los babilonios habían estructurado también como una especie de decálogo. Habían establecido de 10 a 12 normas básicas para que los integrantes del imperio de Babilonia pudieran regirse. Siglos después, los egipcios también crearon documentos y una serie de normas para poder regular, pues, las actividades y las acciones de los integrantes egipcios. Y muchos años después, pero muchos años después, los judíos también hicieron, en este caso, el decálogo. Pero hay una gran coincidencia entre este decálogo y el decálogo o las leyes de los babilonios. Las leyes de los babilonios en el tiempo de Israel eran muy famosas, todo el mundo las conocía, y lo que hicieron los judíos es partir de esos principios que ya existían en Babilonia, pero agregarle la parte sustancial que no tenía justamente los códigos babilónicos. Los códigos babilónicos eran en razón de regular los comportamientos de las personas en la sociedad, la ética. De hecho, paralela a estas culturas, también en siglos después, uno de los que impulsa mucho la vida de la ética fue justamente Aristóteles.
Pero antes los pueblos antiguos ya habían determinado sus códigos que ayudaban a los pueblos a convivir mejor. Todos estos códigos son como los antecedentes que los juristas dicen acerca de los derechos humanos. Los derechos humanos hoy en día son los principios que regulan nuestras relaciones en la sociedad, los límites y la promoción del desarrollo humano. Los límites, es decir, lo que no está permitido que se agreda a esas personas, y la promoción de del desarrollo humano, que esas personas tienen derecho y acceso a. Por ejemplo, los derechos básicos de los niños, que ahora lo saben muy bien porque lo han aprendido en la escuela, saben más de sus derechos que sus obligaciones. Por supuesto, las obligaciones es un capítulo que no les gusta mucho, pero incluso cuando los padres quieren así ser muy rudos con ellos, yo tengo derechos, cuidado porque te demando y hasta el bote andas lleno, porque yo tengo derechos. Pero también hay obligaciones que se les olvida un poco a los chicos. Pero de entre los derechos, pues está el derecho a la vida, el derecho a la salud, el derecho a la vivienda, el derecho a la escuela, a la educación. Son principios de la Declaración Universal de los Derechos Humanos que son importantes para la buena convivencia en las culturas, en los países, en los estados. Por eso se habla de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, porque es para toda la sociedad, es decir, toda persona, ya sea que esté en la India, en África, en América Latina, en América del Norte, tenemos derecho y acceso a la salud, acceso a la educación, al bienestar, etcétera. Todo en promoción del desarrollo humano. Para eso son los derechos. Y entonces los que son estudiosos de esta área jurídica de los derechos, se dice que en la Constitución, nuestra Carta Magna, la máxima Carta Magna que tenemos, se dice que los primeros artículos, que son aproximadamente 27 o 28, no recuerdo, los primeros artículos son de las garantías individuales. Podríamos decir que es la base de los derechos humanos en México, ¿sí? Por ejemplo, la libertad de culto está establecida en el artículo 24, el derecho a la educación está establecido en el artículo 3º, la abolición de la esclavitud está establecida en el artículo 1º, y entonces si revisamos todos los artículos, los primeros 27 o 28 artículos de la Constitución, es la base de los derechos humanos dentro de México. Ya están establecidos en nuestra Carta Magna. Y esos principios que marca la Constitución se dice que son inapelables, ¿sí? Y no se pueden, desechar, ¿sí? El que viole esos derechos, pues se está metiendo en graves problemas. Sin embargo, en México se violan los derechos humanos todos los días, todo el tiempo, en todos los grupos vulnerables, en los grupos religiosos, hay una serie de violación de los derechos humanos. Tal vez una de las películas que ha tratado de desenmascarar o poner en relieve la realidad de nuestro país, por ejemplo, Presunto Culpable, es una clara manifestación de la violación de los derechos humanos, cuando se encarcelan a personas de manera inocente, ¿verdad? Y se les cargan delitos para justificar que están presos. Y muchos que deberían de estar presos están libres. Es decir, vivimos en un estado de derecho torcido, ¿sí? Porque lo que debe de aplicarse para los malvados no se aplica, y para los buenos se les inventa delitos para poderlos encarcelar. Bueno, pues justamente toda esta historia de los principios de los derechos humanos tiene, sus antecedentes en los 10 mandamientos, en el código ético de los babilonios, en el código ético de los egipcios y en todas las culturas que han tratado de estructurar un código parecido a los 10 mandamientos. Pero la diferencia entre los 10 mandamientos y el código babilónico, el código egipcio
los derechos humanos, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, los principios, los 28 principios constitucionales de garantías individuales en la Constitución, la diferencia entre todos estos documentos y los 10 mandamientos es que los 10 mandamientos comienzan regulando la relación con Dios. Esa es la diferencia. Todo lo demás es muy idéntico. En los derechos humanos y en la Constitución se habla de cuidar la propiedad. También en los 10 mandamientos, como lo vamos a ver en el siguiente domingo, se habla de cuidar la propiedad privada, respetar la propiedad privada. Por supuesto, aunque ya no es un delito en los códigos de nuestra nación, por ejemplo, la parte del adulterio, ya nadie entra a la cárcel por eso. Sin embargo, sí es una violación a un contrato matrimonial y es una causante de divorcio. Lo mismo lo vamos a ver en los 10 mandamientos. Por eso hay muchas coincidencias. Sin embargo, la gran diferencia es que los 10 mandamientos comienzan con regular nuestra relación con Dios. Por eso el tema de hoy se llama los deberes del ser humano para con Dios. Porque los 10 mandamientos, como ya lo habíamos dicho antes, se dividen en 2 secciones. Mismo Jesús establece este análisis de los 10 mandamientos en solo resumirlos en 2. Cuando a Jesús le preguntaron, oye, de entre toda la ley de Moisés, los profetas, los escritos, dinos tú cuál es el mandamiento más grande. Tal vez querían probar qué tanto sabía Jesús acerca de la ley, porque a Jesús le llamaban rabí. ¿Recuerdan ustedes que le llamaban rabí? Pero no le decían rabí por apodo, le decían porque todo el mundo sabía que Jesús había ido a la escuela de los rabinos, es decir, se había formado como rabino. Y una de las características de los rabinos es conocedor de la ley. Rabino que no conoce la ley, no es rabino. Por lo tanto, el rabino es el encargado de explicar a todos los demás acerca de la ley. Entonces, este que se dice rabino es medio chafa, porque yo nunca lo he visto en ninguna sinagoga ahí hablar. Este es así medio chambón. Vamos a ponerlos a prueba, vamos a descubrir que este no sabe. Y le preguntan delante de todos, mientras Jesús estaba hablando de otro tema diferente, lo agarran y lo interrumpen. Oye Jesús. Y en medio del público, de la población que estaba ahí atento, quiero que nos respondas una sola cosa. ¿Cuál es el mandamiento más grande que tiene la Biblia? Y entonces todo el mundo volteaba a ver a Jesús. ¿Cuál será? Tal vez algunos pensaban, yo creo que la Pascua es una de las leyes más importantes que nos enseñó Moisés. Y otros tal vez pensaban en su corazón, no, yo creo que las leyes más importantes son las que hacemos las ceremonias aquí en el templo. Y así cada uno hacía referencia a una ley. Sin embargo, Jesús responde de la siguiente manera: toda la ley y los profetas se resumen en 2. Amarás a tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y el segundo mandamiento es muy parecido al primero: y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces fíjense, Jesús dividió los 10 mandamientos en 2 partes. Amarás a tu Dios con todo tu corazón y con toda tu mente significan los mandamientos que tienen que ver tu relación con Él. Y amarás a tu prójimo como a ti mismo tiene que ver con todos los mandamientos que regulan tu relación con otros. Es decir, en un orden vertical tu relación con Dios y un orden horizontal tu relación con otros. Y ahorita lo que vamos a analizar es nuestra relación vertical, la relación de Dios con nosotros. Hay reglas para poder tener una relación. Así como las reglas que ponemos en una relación de pareja,
incluso desde el noviazgo, y que algunas han prevalecido en el matrimonio y otras cambiaron, son importantes para poder mantener esa vinculación afectiva. Si no hay ese mínimo de reglas, esa relación se viene abajo, porque entonces cada quien va a poder hacer lo que quiera, sin límites. En cambio, en una relación también existen los límites, y en esos límites estriba justamente nuestra vinculación también con Dios. Es decir, a Dios hay que relacionarnos con Él de manera inteligente. Con Dios hay que tener una relación muy seria y profunda. Y por eso, de entre los 10 mandamientos, los primeros 4 mandamientos nos orientan a cómo regular nuestra relación con Él. Así que hoy veremos de manera muy general cómo son las maneras en que Dios regula su relación con nosotros, para que nosotros aprendamos a tener una relación perfecta con Él. Porque quizás lo importante en nuestra vida cristiana es que aprendamos a amar a Dios. ¿Cómo? Con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas. ¿Y cómo vamos a lograr amar a Dios con todo? ¿Conocen a alguien que ame a Dios con todo? ¿Conocen a una persona que ame a Dios con todo? Yo no conozco a nadie. ¿En la Biblia habrá alguien que ame a Dios con todo? Pues ¿quién será? Porque yo no he visto a nadie en la Biblia. Si me dicen David, no, les falló muy feo a Dios. Y eso no es con todo. Si me dicen Abraham, también falló Abraham, tuvo sus errores. Si me dicen Moisés, ¿por qué creen que no entró a la tierra prometida? Yo creo que el más cercano fue Pablo, y aún así no con todo, porque Pablo durante muchos años se quejaba de una enfermedad y le reclamaba a Dios, hasta que Dios le dijo: bástate en mi gracia. Entonces Pablo no amaba a Dios con todo. Quizás amaba a Dios más que cualquiera de nosotros juntos. Eso sí puedo garantizar que Pablo amaba a Dios más que todos nosotros juntos hacia Dios. Sin embargo, tampoco llegó a amarlo con todo. Pero ¿cuál es el camino entonces para poder aprender a amar a Dios con todo? Pues entonces hay 4 principios muy básicos. Veamos el primero. ¿Cuál es el primer mandamiento? El primer mandamiento significa: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Y ustedes dirán: bueno, yo ya lo cumplí porque yo no adoro imágenes, ni etcétera, ni cosas algunas. ¿Creen que porque ya no adoramos imágenes como en otras iglesias, ya cumplimos este mandamiento? No. Miren, la idolatría la podemos generar en cualquier momento. Todo lo que se ponga y sustituya a Dios se llama idolatría. En primer lugar está el sí mismo, el yo. Cuando nuestro ego es muy grande, Dios no cabe. ¿Sí se dan cuenta? Cuando nuestro ego es muy grande, Dios no cabe. Y se viola el primer mandamiento. Cuando yo le cobro una gran importancia por sobre todas las cosas a una pareja
olvidándome incluso de mí mismo, ya no cumplimos este mandamiento. E incluso hasta de los aspectos religiosos podemos generar cierta idolatría. Ya lo reflexionábamos una ocasión en la oración. Ok, no ponemos imágenes, no, su casa está protegida. Y se viola este mandamiento, porque se llama bibliolatría. Y sí, hay mucha gente que tiene su Biblia abierta para poder ahuyentar a los malos espíritus. Y la Biblia no es un libro mágico ni de hechicerías. La Biblia es la palabra de Dios, el medio que Dios usó para instruirnos en la verdad. Y parte de la verdad está aquí, que no podemos hacer dioses ajenos delante de Él, ni temporal ni permanentemente, empezando con el sí mismo. Los ególatras desplazan a Dios. Los bibliólatras desplazan a Dios. Y es la línea, la frontera es muy delgadita entre desplazar a Dios y anteponer nuestros aspectos personales. Así que el primer mandamiento es una base fundamental para ir perfeccionando nuestra relación con Dios. Nuestra relación con Dios debe estar lejos de medios que esos medios traten de acercarnos a Él. Y fíjense, aquí voy a decir algo que a lo mejor les va a crear a algunos confusión. Algunos piensan que la oración es el medio eficaz para llegar a Dios. ¿Y qué creen? No es lo único. La oración no es magia. La oración es un medio de poder comunicarme con Dios, pero no es magia. Cuando hablamos del poder de la oración, no hablamos de cosas sobrenaturales, pero hay muchas personas que usan la oración como medios sobrenaturales que rompen la lógica humana, y entonces se vuelve también como una especie de idolatría a través de las prácticas religiosas. La oración no es magia. La oración es un medio de gracia, como lo vamos a aprender en este documento más adelante. Ya falta poquito. Cuando hablemos de los medios de gracia, entre ellos está la oración. ¿Han oído hablar de la guerra espiritual? Es eso, algo sobrenatural. Y eso desplaza a Dios, porque hay personas que piensan que tienen el poder sobre otros, y eso es desplazar a Dios, porque solo Dios es el único poderoso y que está por encima de todo. Así que este primer mandamiento lo andamos violando todo el tiempo, y es la base para tratar de regular nuestra relación con Dios. No debemos de caer en esas prácticas pseudo religiosas, irracionales, que no están en la Biblia, usando las prácticas religiosas. Hay gente que les han dicho, es que oigo ruidos y oigo voces, y entonces, mira, lee tal salmo en el lugar donde están esas voces. Ya están leyendo ese salmo, pensando que así van a ahuyentar a esas voces. Eso es caer en fanatismos. Eso es caer en violar en este mandamiento, desplazar a Dios, creyendo que nosotros tenemos poder. Miren, hay mucha gente que usa la ingenuidad de las personas para enriquecerse. Y aquí lo voy a decir públicamente. Este personaje
que históricamente Morris Cerullo sabía de la ingenuidad de la gente, y él decía que tenía el poder de sanidad, y a base de la enajenación de la mente, para poder captar la atención de la gente, contrataba personas que simulaban estar enfermos, hasta ñangos, y de repente ahí sanaban por su oración. La gran parte de nuestras enfermedades sí están en los sentimientos, en las emociones. Cuando hay dolor, cuando hay amargura, cuando hay rencor, se manifiesta a través de las enfermedades. Y cuando empezamos a curar esas emociones, también se ve reflejado en la salud. Pero eso lo usan, el manejo de emociones, este tipo de predicadores, para que la gente inmediatamente sane. Y entonces se diga, ya ves, fue el poder de la oración. Y se desplaza a Dios. Porque Dios no se maneja así. ¿Cómo creen que creó el mundo, los cielos y la tierra? ¿Así nada más porque habló y todo mágicamente se creó? No. Pasaron millones y millones de años en un proceso creacional, porque una cosa daba a la otra, porque Dios se maneja así por procesos. Dios es el Señor de la ciencia. Dios conoce cómo se crea el mundo porque Él lo creó, pero no en una forma mágica. Lo hizo a través de un proceso natural, creacional. Dios no actúa como mago. Dios usa los procesos. Pero a veces nosotros caemos en estas prácticas mesiánicas, que nos creemos como Mesías para poderle quitar la enfermedad o los chamucos a las personas. Y eso es incorrecto. Ese no es nuestro trabajo, porque eso es desplazar a Dios. Es sentirnos tan poderosos como Él. ¿Por qué creen que los primeros humanos construyeron una torre llamada Babel? Porque creían que podían llegar a ser como Dios. Y ese ha sido el problema humano todo el tiempo: creerse omnipotente. Cuando la Biblia siempre dice, somos como la hierba, ahorita crece, pero en la tarde es cortada y se seca. Eso somos. El único poderoso, el único que debe reinar en este mundo es Dios. Y Dios usa infinidad de medios y procesos para hacerse conocer. Pero no tiene así como que escogidos e iluminados para manifestar su poder. Ojo, no caigamos en eso. Seamos estudiosos profundos de la Biblia, y en la Biblia vamos a encontrar que la oración es un medio de la gracia. Primero fue la gracia, y en la oración yo tengo una comunión con Dios. Yo tengo la posibilidad de depositar mis cargas. Yo tengo la posibilidad de escuchar y ser sensible a su voz, a su consolación, a su esperanza. La oración es para que mi corazón esté confortado. Pero nunca se usa la oración para manipular, ni para ejercer poder sobre otro. Eso es incorrecto, porque eso es desplazar el primer mandamiento, quitarle su poder, su soberanía a Dios, que está por encima de todas las cosas. ¿Por qué creen que este mandamiento se los dio a los judíos? Los judíos fue la primera religión monoteísta. ¿Por qué Dios les habrá dado este mandamiento a los judíos si ellos eran monoteístas? Ellos no creían en otros dioses. Porque aún siendo monoteístas, solemos desplazar a Dios y anteponernos nosotros, o anteponer otras cosas. Por esa razón. Y este problema nos persigue hasta hoy. Entonces, ¿cómo podemos solucionarlo? Vean la pregunta 46. ¿Qué se ordena en el primer mandamiento? El primer mandamiento nos ordena
que conozcamos y confesemos a Dios como nuestro único y verdadero Dios, y que en consecuencia le adoremos y le glorifiquemos. Fíjense, se nos ordena a que conozcamos y confesemos. Dos cosas importantes. Esto no tiene que ver con lo que yo haga, sino más bien mi relación con Dios se basa en su conocimiento. ¿Por qué el pueblo de Israel estuvo en problemas? Porque siempre estuvo con falta de conocimiento. ¿Por qué hoy cometemos errores los cristianos? Porque tenemos falta de conocimiento. Pero en la medida en que nosotros conozcamos de Dios, ¿y cómo lo vamos a conocer? Pues a través de su palabra, a través del estudio profundo y serio y correcto de la palabra. Esa es la única manera en que podamos conocer el poder de Dios sobre nuestras vidas, lo que Él hace a favor de nosotros, lo que sí es válido y lo que no es válido, lo que tenemos que confesar acerca de Él delante de todas las personas. Anteponer a Dios por encima de las cosas significa que yo hago a un lado mi conocimiento limitado y asumo el conocimiento de Dios en mi vida, para que ese conocimiento me rija y me regule. Y además le declaro a todo el mundo y a la sociedad lo que ahora sé de Dios. Eso significa no tener dioses ajenos delante de mí. Y vean, no está aquí la explicación diciendo y no debes de prender veladoras a tal santo o a tal imagen. No, porque los judíos no tenían ese problema. Los judíos sabían distinguir bien su religión monoteísta. Más bien su problema era el corazón humano. Así que en el corazón tenemos que despejar nuestro yo para que sea Dios quien reine para siempre. Que el Supremo sea Dios. Veamos lo que dice Deuteronomio 26:7. Ustedes han reconocido como su Dios al Dios de Israel y han prometido obedecerle siempre en todo. En el momento que rompemos esa promesa de obediencia, ¿qué creen? Estamos cayendo en idolatría, porque idolatría es todo aquello que desplace la única adoración a Dios. Y cuando no obedecemos a Dios, caemos en idolatría, aunque no prendamos imágenes. Así que la base de esa relación perfecta con Dios es la absoluta obediencia. Por eso yo preguntaba, ¿conocen a alguien que ame a Dios con todo su corazón, con todas sus fuerzas y con toda su mente? No, porque somos imperfectos y siempre nos estamos a veces tropezando con la misma piedra. Por eso la invitación de este primer mandamiento: conoce a Dios, obedécelo, que sus enseñanzas te rijan, y no tus pensamientos ni tus criterios personales, sino que sea Dios mismo quien rija tu vida. Porque no, si no, entonces sí estamos cayendo en la idolatría. Entonces, ¿cuántas veces no hemos sido idólatras dentro de la iglesia? Dice Mateo 4:10: adoren a Dios y obedézcanlo solo a Él. Fíjense, aquí está otra vez este primer mandamiento. ¿Qué significa no tener dioses ajenos a mí? Hacer a un lado todo lo que estorba mi relación perfecta con Dios. Y eso es adorándolo solo a Él y obedeciéndolo. Adoración y obediencia no pueden ir separados. Están estrictamente unidos. O sea, no se vale venir aquí, cantarle a Dios y no hacer su voluntad allá afuera del templo. No, la verdadera adoración se demuestra afuera del templo. Aquí podemos inspirarnos, aquí podemos aprender, pero realmente la verdadera adoración se da afuera del templo. Y es muy complicado. Por eso es bien difícil cumplir el primer mandamiento. Bien complicado. No es nada fácil. Y si el primer mandamiento no lo podemos cumplir,
¿Qué será el segundo mandamiento? Vean lo que dice. El segundo mandamiento se ordena que recibamos, observemos y guardemos puros y completos todos los actos del culto y todas las leyes que Dios ha establecido en su palabra en la tierra. Es bien difícil los 10 mandamientos, créanme. Ya una vez, hace algunos años, predicamos sobre la ética. Por ahí deben estar esos sermones en la página web. Pero ese segundo mandamiento, ¿alguien sabe cuál es el segundo mandamiento? Dice: no te harás imagen, ninguna semejanza de cosa que esté arriba en el cielo, abajo en la tierra, en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, sobre los terceros y sobre los cuartos, y a los que me aborrecen, y hago misericordia en millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. Fíjense, caracteriza aquí que Dios es un Dios celoso. O sea que los celos no de todos son malos, si no, Dios no fuera celoso. Pero los celos tienen que ver porque Dios se siente desplazado por otra cosa que no es Dios. Y aquí está el problema del ser humano. Lo que ve Dios es el corazón. Nosotros podemos aparentar que somos muy buenos y que nos preocupan las personas, pero Dios conoce el corazón. Por ejemplo, en un mes más o menos van a estar escuchando que va a haber mucha promoción por los pobres niños discapacitados, que pobrecitos necesitan construirles unos centros para ayudarlos a rehabilitarse. ¿Y quién va a estar en contra de eso? Todos estamos a favor de que existan centros de rehabilitación. Dice: vamos a juntar unos dineritos, cooperen todos y vamos a construir esos centros de rehabilitación para todas estas personas discapacitadas. Digamos, qué bonito, suena muy romántico incluso. Ay, qué hermoso. Sí, con 10 pesitos tú puedes participar, con 5 pesitos, 100 pesitos, lo que tú quieras. Entonces nos ponen así a los artistas que van caminando por ahí. Aquí están 10,000 pesos y otro 200,000 pesos. Y se va llenando la cuota, ¿no? La cuota es llegar a tantos millones de pesos. Y luego ya te dicen triunfalmente: ¿qué creen? Gracias a ustedes superamos la meta este año, así que construiremos más centros aún y habrá más personal que apoye a esos niños. Entonces uno se siente: oh, mira qué bonito. Lo que ustedes no saben es que ese dinero que está ingresando para un fin bueno ingresa a una empresa que después va a donar a esa institución, a esa AC que es de la misma empresa, por cierto, todo ese dinero para que esa AC que es de su misma empresa le extienda un recibo para poder deducir impuestos y luego este recibo presentarlo en Hacienda. Y entonces Hacienda diga: uy, ahora hasta te debo, te tengo que dar más dinero porque deduciste más dinero de lo que me tenías que pagar de impuestos. Y fue con tu dinero de buena voluntad. ¿Ven cómo Dios conoce el corazón humano? Algo que aparentemente es bueno, en realidad tiene un fin perverso. Se usa el dolor de la gente, porque hasta ponen los testimonios de los niños, ¿no? Las fotos, el antes y el ahora. Se trafica con el dolor humano para conseguir un beneficio económico, un prestigio social. Solo esta televisora puede hacerlo, ninguna otra.
esa parte es la que se refiere Dios. No las acciones aparentemente buenas, el corazón, los fines que hay en las acciones. Y eso es lo más peligroso, hermanos. Porque aparentemente alguien te puede hacer un bien, pero en realidad su fin es perverso y malo. Y eso es lo que le desagrada a Dios. Y eso es lo que Dios quiere que quitemos de nuestras vidas. Porque eso estorba nuestra relación con Dios. Entonces, ¿se dan cuenta que cumplir el primer y el segundo mandamiento es muy complicado? Es muy difícil. ¿Quién lo puede hacer? Híjoles. Eso es justamente la obra del Espíritu Santo, que después veremos. La obra del Espíritu Santo es perfeccionar en nosotros nuestra obediencia absoluta a Dios. Y que todo lo que hagamos, lo hagamos con la intención genuina de adorar a Dios. Porque ¿cuántas personas ayudan a los más pobres por adorar a Dios? Lo hacen porque les mueve el corazón, lo hacen por quedar bien, porque todo el mundo lo ve. Mira, esta artista, una actriz de la pantalla grande de Hollywood, ganadora de Oscar, ve cuánta ayuda da a los necesitados de la India y de África. Pero se hace publicidad, porque su corazón está lejos de Dios. Porque el que quiere realmente ayudar, lo hace en silencio, sin que nadie se entere. Es más, ni aún los necesitados deberían de enterarse de la ayuda que le damos. Porque ese es el verdadero corazón genuino, de servir y adorar a Dios. Pero todo aquel que lo haga para que los demás lo vean, su corazón está muy lejos, y por eso Dios se pone celoso, porque Dios se siente desplazado con esas acciones y esas intenciones del corazón. Dios ya no se siente Dios, sino como un objeto religioso, y eso realmente le indigna a Dios. Y por eso esta humanidad sigue torcida, porque siempre vela por sus intereses. Nunca lo hace con un corazón genuino para Dios. Entonces, ahora imagínense si les hablo del tercer mandamiento y del cuarto. Mejor ya no los desanimo. Que se quede de tarea. Y veamos el próximo domingo ahora la relación horizontal. Nuestra relación con los otros. Si la de Dios es complicada, la de nosotros todavía es más complicada. Porque al otro no lo veo como yo, sino lo veo como otro fuera de mí. Y ese es el problema para no cumplir los 6 mandamientos restantes de los 10 mandamientos. Porque no lo veo como yo, lo veo como un extraño. Y les voy a explicar el origen del por qué vemos así al sujeto. Que Dios los bendiga.